en Ciudad Hidalgo, Tecunumán. Está un poco... ¿Sí me escuchó? ¿Bien? Sí. Está un poco largo el título de mi presentación. Esperamos para la... Ok. Vale, me dicen si no me escucho, ¿va? O si empiezo muy rápido. Bueno, pues yo soy Rodrigo Rangel Gutiérrez y entre 2019 y 2022 participé en el proyecto de investigación La Producción Social de la Frontera Chiapas-Guatemala, que fue dirigido por la doctora Enriqueta Lerma, que está aquí presente. Y hoy les vengo a compartir los elementos iniciales de un artículo que estoy trabajando y que está basado en el trabajo de campo que conduje en el marco de ese proyecto y al que igual le tengo mucho cariño porque pues, me enseñó a hacer etnografía, ¿no? O bueno, empezar a enseñar a hacer etnografía. Entonces, durante los meses de mayo, junio y diciembre de 2021, yo hice el trabajo de campo con los balseros del río Suchiate, que pasa entre Ciudad Hidalgo, Chiapas y Tecunumán, Guatemala. Estos balseros o camareros, como se llaman entre ellos por las cámaras de aire que usan para flotar, que son pues, estas como llantas, ofrecen servicios informales de transporte de mercancías y personas a través del río fronterizo, que es el Suchiate, y lo hacen así justo a un lado del cruce oficial, que es el Puente Internacional Rodolfo Robles, también aquí en la presentación. Entonces, como actores que trabajan literalmente encima del límite internacional, a mí me pareció que tendría mucho que decir sobre cómo se vive y se produce la frontera en la vida cotidiana, y bueno, por eso me interesó tanto ir a trabajar con ellos. ¿Les puedes dar la siguiente? Bueno. Entonces, si están interesados, pueden consultar algunas fuentes teóricas de mi trabajo en las referencias de esta presentación. Igual se las puedo compartir si me mandan un correo, pero para hacer el cuento corto, durante mi trabajo de campo en el Suchiate, pude ver que la frontera había acumulado formas sociales y materiales, respondiendo a distintos fenómenos concebidos o desde el Estado o desde la población local como riesgos. Entonces, estos aparatos de mitigación de riesgos no se reemplazaban entre sí, sino que se iban sedimentando, o sea, uno sobre otro, en prácticas, discursos e infraestructura fronteriza. O sea que la frontera había sido una cuando se trataba de detener personas, otra cuando se trataba de detener un virus, y así elementos de estas formas que había adoptado habían quedado en el paisaje y la cultura local. De ahí el título, ¿no? Las formas de la frontera. Entonces, dos conceptos clave aquí son la de fronterización, y eso ocurre cuando disminuyen los controles fronterizos y aumenta la movilidad, como en el contrabando tolerado en el que participan los balseros como pieza central, y que está impulsado a su vez por la diferencia cambiaria entre quetzal y peso, y la refronterización, que es un endurecimiento de los controles ante fenómenos percibidos como amenazas o riesgos. O sea, y entonces, siguiendo un enfoque constructivista y usando la teoría del actor real, en este trabajo entiendo yo a la frontera no como un solo objeto fijo, sino como un ensamblaje múltiple que se reconfigura momento a momento según los riesgos que busca mitigar. O sea, según lo que quiere parar es una como membrana que cambia de forma. Y ahora les presento a qué me refiero. ¿Sí podemos seguir? Ok. Empezamos con el riesgo hidrometeorológico, que fue el huracán Stan. Entonces, el río Suchiate es el soporte material de la frontera Chiapas-Guatemala. Este se desbordó en 2005 por el huracán Stan y arrasó colonias enteras de Ciudad Hidalgo y Tecunumán. Desde entonces, sus riberas quedaron ocupadas casi exclusivamente por los balseros y las estructuras en las que trabajan. Esta catástrofe permanecía viva en su memoria cuando yo los visité en 2021, y cito a un balsero: hasta me dan ganas de llorar de recordar el Stan. No se quitó el temporal, no se quitó la lluvia, pues, y siguió como hasta un 4 de octubre. Como un 3 de octubre el río ya había empezado a crecer, pero el 4 de octubre sí creció que tal vez unos 300 metros salió del cauce. Y cito a otro balsero: el agua se metió en todas las casas y creyendo uno que solamente iba a ser agua, no sacó sus cosas. Dejó cama, perros, todo dentro de las casas y solo salió uno. Pero qué si no solamente era agua, sino que venía de una vez enterrando, como que traía lodo y venía enterrando las casas. Cuando ya el Stan pasó y dejó de llover, regresamos a ver. Ya todas las casas estaban enterradas con todo lo que tenían adentro. En la foto que está, creo que arriba, pueden ver, ese era un segundo piso de una casa. Dios.
Entonces, tras el desastre, se planeó el bordo de contención que hoy pasa a 2 calles del centro de Ciudad Hidalgo, que también está en pantalla, pero abajo. Aunque comenzó a construirse en 2006, fue terminado hasta 2012, junto con espigones diseñados para controlar el flujo del río y mitigar futuros desbordamientos. Además de las pérdidas humanas y materiales, el cambio en el cauce provocó disputas. Ejidatarios en municipios río abajo, como La Libertad, reportaron que México había perdido alrededor de 500 hectáreas de territorio. O sea que el soporte físico del límite internacional se había movido, desestabilizando la misma noción de una frontera natural, porque el río es una entidad móvil en ciertos fenómenos climáticos extremos. Entonces, aunque las autoridades federales prestaron poca atención al tema, del lado guatemalteco algunos académicos incluso propusieron que México devolviera el Soconusco entero a Guatemala para resolver esta ambigüedad territorial. Y como señala Jonathan Gomora, quien reportó sobre este movimiento del Suchiate, tanto la CONAGUA como la Comisión Internacional de Límites y Aguas han desplegado, y cito, han desplegado una serie de respuestas de corte ingenieril hidráulico para atacar lo que es un problema social. Entonces, en este primer aparato de mitigación de un riesgo hidrometeorológico, en el caso de los desbordamientos, el exceso de agua, se muestra cómo se ha intentado transformar una frontera hídrica en una especie de contenedor de agua, ¿no? O sea, poniéndole bordos para que no se salga el agua, ¿no? Y no cambie. Entonces, al contener el flujo del Suchiate con infraestructura, también se intenta contener su significado, o sea, estabilizarlo como un límite internacional. Es una forma de refronterización tanto material como semiótica. Y sin embargo, bueno, esta infraestructura no solo hace eso, ¿no? Sino que ha reorganizado el comercio transfronterizo, y te los puedo decir por experiencia personal que subir la carga por el bordo, que es esencialmente como un cerro hecho de concreto, es muy, muy cansado, y las organizaciones de balseros y tricicleros, hasta tricicleros son lo que se imagina, o sea, gente que de Ciudad Hidalgo lleva al río carga para que se pase por las balsas. Entonces estos grupos incluso han tenido que colaborar con el municipio para construir rampas y puentes que permitan seguir la actividad comercial y no entorpecerla. Siguiente, por favor. Entonces, aparte de fungir como un contenedor de agua, esta frontera, también ha sido un escenario diplomático para el gobierno mexicano, poniendo en escena su cooperación con la política exterior y migratoria de Donald Trump especialmente. Los balseros vivieron el cruce de caravanas migrantes y el endurecimiento de la frontera sur por parte del gobierno mexicano, una refronterización. Gracias. Entonces, en lo que los balseros marcan como la primera caravana en octubre de 2018, trabajaban normalmente e incluso pasaban migrantes por el río como si fueran clientes regulares. En ese momento todavía no estaba instituida la prohibición local de cruzarlos, ¿no? Y un balsero decía que se ganaba bien, hasta 500 quetzales al día. Y sin embargo, con la política trompista de externalizar la frontera estadounidense hasta la frontera sur de México, usando como hoy en día los aranceles como táctica de negociación, el gobierno de López Obrador en 2019 desplegó a la Guardia Nacional meses antes de que estuviera lista, con el fin de securitizar la región. Así, esta política migratoria mexicana pasó de ser relativamente permisiva a intentar detener a las caravanas mediante el uso de la violencia. Durante esos cruces, el Suchiate se volvió una escena de guerra. Los balseros reportaban la presencia de helicópteros, uno incluso volando a ras del río, amenazas por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes les advertían que podrían recibir hasta 10 años de cárcel por polleros si pasaban migrantes, y el uso de gas lacrimógeno. Unos hasta se tiraban al río para quitarse el ardor. Entonces, estas escenas son sobresalientes porque contrastan con el uso de tanta violencia con el flujo cotidiano y relativamente calmo de migrantes constante y a toda hora por pasos o río arriba o río abajo. Desde la perspectiva de los balseros, esta estrategia de seguridad parecía enfocarse únicamente en las caravanas, mientras dejaba pasar o ignoraba una realidad conocida, que las caravanas representaban apenas una fracción del total de migrantes que cruzaban el río a diario por pasos centrales y clandestinos, muchas veces incluso con el apoyo de los balseros. La violencia, eso sí, y el uso excesivo de fuerza por parte de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración era capturado por cámaras, reportajes e incluso videos en las redes sociales. Y de esta forma el Suchiate se volvió un escenario de violencia mediatizado.
En contraste, cuando no había caravanas, el cruce de migrantes por los pasos era tan normal que los balseros hasta tenían justificaciones en caso de que los cacharan en migración. Por ejemplo, que su trabajo era pasar gente, no preguntar de dónde venían. Y entonces, en este sentido, esta estrategia securitaria, selectiva, reactiva y mediatizada, performaba la frontera como un escenario diplomático. El Suchiate se convertía en una puesta en escena donde las caravanas, por su visibilidad y alto perfil mediático, permitían al gobierno mexicano representar su cooperación con la política migratoria trumpista mediante la violencia física, la movilización de cuerpos securitivos y vehículos militares y usando la crueldad como espectáculo. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente les voy a hablar de la COVID-19, donde la frontera se volvió una especie de tierra de nadie o agua de nadie y un espacio de contradicción entre modos de ciudadanía y un espacio de contradicción entre modos de ciudadanía en estado de emergencia. Y esto pasó como resultado de las diferencias entre las medidas de bioseguridad adoptadas por ambos gobiernos y que en la práctica el río se performaba como área gris, o sea, de cruce, o sea, ni parte de México ni parte de Guatemala. El gobierno guatemalteco, les cuento, cerró sus fronteras entre marzo y mayo de 2020. En el puente internacional del lado guatemalteco se instauraron filtros sanitarios al menos hasta junio y solo podían ingresar guatemaltecos con prueba negativa de COVID-19. Quienes daban positivo eran puestos en cuarentena y, según rumores de habitantes de Tecunumán, en las garitas municipales. El resto, como salvadoreños y hondureños, eran devueltos a Ciudad Hidalgo, donde quedaban varados. Además, regía un toque de queda nacional y cierres interdepartamentales, equivalentes a cierres como entre estados aquí en México. El río, contaban varios balseros, quedó en silencio por la presencia un día de 200 efectivos del ejército guatemalteco que impedían el cruce. Un balsero que vivía en Ciudad Hidalgo intentó pasar y fue advertido por un soldado que si se acercaba un metro más, le dispararía, ¿no? Habitantes del lado guatemalteco salieron con leños a apoyar al soldado, y escenas como esta de vecinos respaldando informalmente el cierre fronterizo fueron reportadas por varios balseros. Algunos, para seguir trabajando, comenzaron a usar los pasos clandestinos. Sin embargo, con el tiempo, los directivos de los pasos convencieron al gobierno municipal de Ayutla de permitirles operar bajo ciertas condiciones, que eran que los balseros usaran uniforme, portaran cubrebocas y llevaran su documento personal de identificación guatemalteco, conocido como el DPI. Y entonces, al principio, implementaron un sistema de contrabando por relevos. O sea, un balsero del lado mexicano llevaba mercancía hasta la mitad del río y otro del lado guatemalteco la recogía y completaba el trayecto, porque nadie podía cruzar. El río así era como un espacio más, binacional. En contraste con las medidas guatemaltecas, el gobierno mexicano no impuso ningún tipo de control sanitario ni en el puerto fronterizo del puente Rodolfo Robles ni en los pasos del río. Y las opiniones sobre las medidas de cada país entonces revelaron distintos regímenes de ciudadanía en emergencia. Del lado guatemalteco, la bioetiqueta implicaba colaborar con el Estado para cerrar la frontera, incluso en contra de connacionales que cruzaban a veces por solo unas horas, y sobre todo en contra de migrantes salvadoreños y hondureños retornando del norte. Estas medidas eran criticadas. En el puente Rodolfo Robles, un empleado explicaba que Guatemala es un país bajo, que no podía manejar una emergencia sin medidas extremas. Otro criticaba a México y relataba haber perdido colegas por la negligencia de caminos y puentes federales al no imponer restricciones más severas. Del lado mexicano, había balseros que elogiaban al gobierno por entender la necesidad de trabajar y mantener el negocio activo, dado que la región dependía de él, y otros expresaban que se arriesgaban la vida cada vez que iban al río, abriendo el debate sobre si debía priorizarse la bioseguridad o el comercio en materia de política pública y como forma de ciudadanía en estado de emergencia. Y ya voy a terminar. Así, el Suchiate se volvió un espacio donde se diferenciaban formas de relacionarse con el estado de emergencia. Del lado guatemalteco, esa relación pasaba por la bioetiqueta, que era apoyar o resistir informalmente el cierre y la pausa del trabajo balsero. Para otros, especialmente del lado mexicano, pesaban más la necesidad y el interés económico. Seguir trabajando era, para muchos, una forma de contribuir al orden público. La ciudadanía se expresaba o en apoyo o en crítica a los controles mínimos que México había establecido. Entonces, hasta ahorita les he mostrado estas distintas formas que la frontera ha adoptado.
Siguiente, por favor. Y queda trabajo por hacer para esto que estoy escribiendo, como rastrear las interferencias entre estas formas fronterizas. Por ejemplo, que el bordo ahora es un lugar desde donde se puede vigilar, dominar, digamos, el paisaje del río, por parte de la Guardia Nacional. Y entonces vemos que se van sedimentando estos aparatos de mitigación, a eso me refiero con interferencias. Y bueno, obviamente invitarlos a que quienes estén interesados me contacten, si tienen comentarios, contribuciones, y bueno, agradecerles por haberme escuchado. Gracias.